Que la dulce presencia del Señor esté con usted en este día. En los días anteriores hemos estado hablando acerca del tema del sacerdocio universal y es un tema que para nosotros los cristianos, evangélicos, pentecostales, es un tema de mucho interés. Y en los días anteriores estuve refiriéndome a un personaje de la Biblia, el primer apóstol que Jesucristo llamó como, el apóstol Andrés. Y en la vida de Andrés, que aparece por lo menos en 3 narraciones explícitas en la narración del Evangelio de Juan, nosotros podemos describir, podemos ir identificando algunos elementos muy particulares de lo que significa el sacerdocio universal. En primer lugar, descubrimos que Andrés es un reflejo de lo que para nosotros puede simbolizar el liderazgo del segundo. Aquellas personas que siguen al Señor, que son discípulos del Señor, pero que toman un papel secundario y le dan la prioridad al Señor Jesús. Ese es usted y ese soy yo. No queremos que las personas sean seguidoras de nosotros. Bueno, en cierto sentido nosotros nos volvemos en discipuladores, pero solamente nos siguen porque nosotros les conducimos a Jesús. Y eso fue lo que hablamos en el primer sermón, hablando de Andrés, un sacerdote para su familia y amigos. La semana pasada, el domingo anterior, estuvimos tratando una segunda narración de Andrés en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, donde en una historia que le hemos conocido como la historia de la multiplicación de los panes y los peces, encontramos a Andrés y sus locas ideas, dijimos en ese tema. Y es muy interesante que los sacerdotes del Señor nos atrevamos a pensar contra lógica, contra sentido común a veces, pero entendiendo que Dios necesita de nuestro aporte intelectual. Bueno, lo necesita en un sentido simbólico, metafórico. No es que Él tenga necesidad de nada. Él es el Shaddai, el autosuficiente. Pero Él nos invita, mejor dicho, tal vez está más claro así, nos invita a que participemos de la misión. Y eso es un gran privilegio, mis queridos hermanos. Y en ese participar de la misión nosotros nos damos cuenta que el desafío es muy grande. Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde podemos conseguir pan para que coman estos? Y Felipe, como cualquier ser humano, dijo, no se puede, Señor, es una tarea muy difícil. Pero Andrés entró en escena con el canastillo, con la lonchera de un muchacho que encontró por allí, llevando 5 panes y 2 pececillos, y le dice al Señor, aquí está esto, pero yo sé que no es mucho para alimentar a tantas personas. Pero en esas ideas locas vemos el milagro y vemos una actitud, una acción que nosotros los discípulos, sacerdotes del Señor, debemos aprender a poner en práctica. Hoy les quiero hablar de una tercera historia de Andrés. Y el tema de este día le he puesto, Andrés, un sacerdote para curiosos. Mire qué interesante este tema. Y le voy a pedir entonces que me acompañe al Evangelio de San Juan. Leeremos una historia en el capítulo 12, del versículo 20 al 22, tomaremos esos 3 versículos como base bíblica y luego haremos una explicación que espero con todo mi corazón sea de bendición para usted. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 22. La palabra del Señor dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aleluya. Dejamos hasta ahí la lectura básica para este sermón. Qué bonito pasaje el que vamos a estar analizando en esta mañana. Yo agradezco con todo mi corazón a los diferentes hermanos y hermanas que siempre nos envían un mensaje después de los sermones que se presentan los días domingos diciéndonos fue una palabra de bendición, fue un mensaje que nos trajo algo que necesitábamos en este día. Yo agradezco mucho por esas palabras de afirmación
Y quiero decirle que en lo personal son palabras que me edifican, que me bendicen, y yo le doy gracias al Señor porque puedo ser de bendición también para usted. Muy bien. Regresando a este texto interesante, mis hermanos, me gustaría de manera introductoria invitarles a hacer un pequeño análisis del contexto. El texto que acabamos de leer está dentro de toda una narración que bien podría empezar desde el capítulo 11, toda esa narración. Cuando usted lee un texto, a veces es muy difícil, y permítame este paréntesis didáctico, cuando usted lee un texto, a veces puede ser muy difícil encontrar una explicación que usted diga, entiendo este texto. Y a veces el texto por sí mismo como que esconde las verdades que quiere ofrecernos. Para poder entender el texto, usted haga el esfuerzo por leer el contexto. Y el contexto son las narraciones que están antes del texto que estamos leyendo. Cuando usted lee el contexto, pues encontrará las líneas que conectan adecuadamente este pasaje que de seguro le va a traer mucha bendición a usted. Entonces, en el análisis de este contexto, encontramos a un Lázaro en el capítulo 11 que murió. Lázaro murió, un amigo de Jesús, y Jesús lo resucitó también, porque esa es la maravillosa historia del capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Cualquiera haya sido la enfermedad por la que murió, lo maravilloso de la historia no es que haya muerto, sino que Jesús le resucitara. Mire, qué bonito el contexto. Jesús manifestó ante muchos testigos un aspecto particular de su poder en ese contexto, en esa historia de Lázaro. Jesús es quien da vida a los muertos. Eso quedó clarito para todas las personas. Se hizo un gran alboroto, las personas estaban preocupadas, ¿qué está pasando aquí? Principalmente los religiosos de la época, los fariseos. Pero Jesús dejó clara esa enseñanza. Él era quien daba vida a los muertos. Jesús anunció que Él era la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 11, versículo 25. Este era un milagro y una declaración alentadora. Las personas que escucharon y que vieron el milagro, sencillamente estaban, como decimos en Guatemala, pan para mi matate. Estaban tomando las ideas y las estaban guardando, y en su corazón se estaba armando y en su mente el rompecabezas, y decían, esto no puede ser otra cosa más que la venida del Mesías que tanto esperamos. Para ellos estaba armando una película completa ante sus ojos. Ellos estaban siendo testigos de la venida de Jesucristo a esta tierra como el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Este era el sueño, mis hermanos, de cualquier judío que estaba cansado de la opresión con que los reinos extranjeros les devoraban la vida. Mire, desde la literatura apocalíptica que comenzó allí en la época del exilio, cuando fueron llevados a Babilonia en cautiverio, es otra historia muy larga, pero surgieron profetas, siervos del Señor como Daniel, como Ezequías, como Zacarías, Malaquías, etcétera, una serie de profetas. Y esos profetas habían traído un anuncio que tenía tres partes. La literatura apocalíptica tiene tres partes. Número uno, ustedes han desobedecido, ustedes se han alejado de Dios, le han dado la espalda a Dios, no han querido ser amigos de Dios, se fueron en otra dirección. Y por esa razón, por alejarse de Dios, viene castigo para sus vidas. No tanto de que Dios envíe ese castigo, aunque por supuesto que dentro del plan de Dios está eso, sino que son las consecuencias también de aquel alejarse de Dios. Entonces, ustedes cometieron una falta, se alejaron de Dios, su falta les trae un castigo, pero también hay esperanza en ese mensaje profético. Dios enviará a un Salvador que les quitará las cadenas, los sacará de ese estado de esclavitud. Ese era el mensaje que tenían en su corazón. Para ellos estaba claro, nosotros por nuestra desobediencia estamos comiendo lo que sembramos.
Nuestra cosecha es esa siembra de desobediencia y por tal razón no tenemos un Dios que nos respalde, pero esperamos al Mesías. Aleluya, mis hermanos. Aquellos reinos con que ellos se habían encontrado y los habían oprimido, Babilonia, el reino medo-persa, el reino griego y ahora el reino romano, donde estaban ellos, sencillamente se habían comportado como fieras salvajes, como bestias irracionales. Por ejemplo, en la literatura de Daniel capítulo 7, versículo 1 al 8, describe a un león, a un oso, a un leopardo y a una bestia espantosa y terrible. Mire, así eran los reinos, quitaban la vida. Todo lo que no es Dios quita la vida. Todo camino que usted tome quita la vida, a no ser que sea el camino de Dios. Porque el camino de Dios es encontrarnos con la vida verdadera. Y entonces en esa literatura de Daniel capítulo 7 encontramos que aparece el Hijo del Hombre. Un rey con corazón humano que les iba a devolver la vida, que los iba a cuidar con empatía, con solidaridad, con amistad, con cariño. ¡Aleluya! Y ellos soñaban con esa visita del rey. Soñaban con la llegada del Hijo del Hombre, un rey con corazón humano que les gobernara con bondad. Aleluya. Y ante sus ojos estaba sucediendo eso. El rey que multiplicaba los panes y los peces, el rey que daba vida, estaba allí con ellos. ¿Qué más podían pedir? ¿Para qué más se puede querer a un rey, mis hermanos, si no es para que nos ayude en nuestras aflicciones, para que nos provea cuando estamos escasos, para que nos cuide ante los peligros de los invasores? Y aquellos anhelaban mucho la llegada de su rey. El tiempo de la manifestación completa de Jesucristo estaba llegando, mis hermanos. Así, en ese contexto de esperanza e ilusión, Jesús entra a la ciudad abiertamente con la pompa de un rey. Usted lo puede notar allí en el capítulo 12, versículo 12, nos narra la Biblia la historia de la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Mire, qué emocionante. Eso es lo que está sucediendo en el contexto. Jesús entra a la ciudad abiertamente con toda esa pompa que usted la puede observar allí. Era la fiesta de la Pascua. Era una semana donde se iba a celebrar la fiesta de la Pascua y había mucha gente en la ciudad. ¡Qué emocionante! Todos estaban llegando a la ciudad para celebrar una fiesta importante. La fiesta donde todos esperaban la llegada del Mesías. Y eso estaba conectado con Éxodo capítulo 12, cuando el ángel de la muerte pasó por las casas y mató a todos los primogénitos, menos donde estaba la sangre en los dinteles de la casa. Bueno, es otra historia muy larga. Pero en la fiesta de la Pascua, digamos, el padre de familia se sentaba con todos sus hijos, con toda su familia, pero dejaban siempre una silla vacía, era una silla que estaba en un lugar principal. Y cuando los hijos preguntaban, ¿y quién va a venir a nuestra celebración que allí está una silla vacía? El padre de familia sencillamente decía, es una silla donde se puede sentar el Mesías si apareciera en este momento. Así que siempre había un espacio para el Mesías en esa casa. Había mucha expectación. Y mire, en aquel momento cuando Jesús entra en esa víspera de celebración de la Pascua, el grito de la gente decía, ¡Hosana! ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Aleluya! Y esa expresión que nosotros la encontramos ahí en el versículo 15 del capítulo 12, no era más que el recuerdo de aquel precioso salmo que se entonaba en la fiesta de la Pascua. Allí en la mesa se cantaban los himnos que estaban comprendidos en el Salmo 118 y algunos otros salmos que se recitaban en esa noche de Pascua. Y en ese salmo, en el versículo 25, se dice, oh Señor, sálvanos, que es lo mismo que decir, oh sana, Señor, sálvanos, oh sana, es lo mismo.
Y en aquel contexto, la gente gritó eso: oh Señor, sálvanos. El rey David decía en el Salmo 118, Señor, prospéranos como pueblo. Y entonces viene el versículo 26 que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire todo lo que está sucediendo en el contexto de ese encuentro de Jesús con unos griegos. Todo este cambio en esa Pascua única se debía al testimonio de Jesús, el que resucita a los muertos. Jesús era el centro de esa Pascua. Los fariseos no podían decir más que lo que dijeron en el versículo 19. Dice el versículo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es lo mejor que le pudo haber pasado a la historia humana. Es el personaje más sobresaliente sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, no existe otro. No existe filósofo, ni pensador, ni líder, ni estratega, ni político, ni rey, ni presidente extraordinario como Jesús. Él es lo mejor. El ser humano más grande, el Dios con nosotros. Bendito sea Dios. Con este pequeño análisis, mis hermanos, del marco escénico que nos interesa, el versículo 20, consideremos el tema que nos motiva en este mensaje. Andrés, un sacerdote para curiosos. En medio de todo, encontraremos a un grupo de griegos que desean conocer a Jesús. Aprendamos que todo curioso necesita al Cristo de la cruz. Se lo vuelvo a repetir. Todo curioso necesita al Cristo de la cruz. Aleluya, mis hermanos. Veamos entonces, consideremos algunas verdades que resultan de esta importante narración, donde encontramos otra vez a el apóstol Andrés. Primera verdad, los curiosos también quieren ver a Jesús. Aleluya. Los curiosos también quieren ver a Jesús. Primera verdad. Entre los términos misioneros actuales, mis queridos hermanos, aparece el término curioso. Entre comillas, curioso. Curioso se refiere a aquella persona que tiene cierto interés por saber quién es Jesús. Le interesa saber, ya sea por un contenido teórico, por simple curiosidad de saber quién es Jesús. Algunos lo hacen por el simple hecho de saber más. Otros quizá por una necesidad interior que les hace autodenominarse agnósticos. Y ese es un término que, mire, se está poniendo de común uso. Pero no vaya a creer que es un término de mucho prestigio. No, todo lo contrario. Fíjese, está el término ateo. Personas sencillamente que ante las evidencias no las pueden ver y sencillamente dicen no existe Dios. Pero el agnóstico está un poquito más abajo en su nivel intelectual. Mis queridos hermanos, si ser ateo ya es una deficiencia para razonar, el ser agnóstico es mucho peor. Porque el agnóstico tiene evidencias. Y aún así dice, me faltan evidencias para llegar a creer. Dios mío, tienen todas las evidencias que Dios les puede dar y aún así se sienten inconformes con lo que tienen ante sus ojos y deciden esperar una evidencia más. Eso es un agnóstico. Alguien que no niega la existencia de Dios, pero también se pregunta, ¿esa es toda la verdad? Un curioso, le vamos a llamar en esta narración. Quienes creen no tener suficientes pruebas para tener certeza de un conocimiento. En esta narración se indica que en medio de la multitud, recuerde todo el contexto que le acabo de describir, en medio de la multitud que celebraba la entrada triunfal de Jesús, el Cristo, había ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, nos dice el versículo 20.
había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Los griegos no necesariamente eran prosélitos, era una categoría que se le daba a los judíos, personas que no eran de, digámoslo así, perdón por el término, de raza judía, sino que eran extranjeros que habían adoptado la religión judía con todas sus normas. Ese era un prosélito. Pero estos griegos posiblemente no eran prosélitos porque no dice la escritura que lo fueran. Por lo general los griegos eran personas que siempre estaban detrás de algo novedoso. Una nueva filosofía quizá, un nuevo conocimiento, un lugar donde hubiera bulla, allí querían ir ellos. Un lugar donde hubieran nuevas luces, allí querían ir ellos. Siempre querían estar probando lo novedoso. Y así, si este día nos tocara que inventar algún movimiento cristiano, allí vamos a encontrar a una multitud de curiosos que quieren saber, disculpe la expresión como decimos en Guatemala, ¿qué onda con esto? Curiosos, sencillamente. Estos griegos, mis hermanos, no eran entonces prosélitos, seguros en la religión. Es una representación adecuada para referirse al curioso posmoderno. Es una forma muy adecuada para que nosotros entendamos cómo es la cosmovisión de la persona actual. A lo mejor usted también es una persona que se está acomodando a los moldes de los curiosos posmodernos. Aquel que dice tener clara la idea de que existe un ser supremo, pero no están seguros cuál de todas las religiones ofrece a ese Dios verdadero. Disfrazado de esta confusión, se levanta el término de la tolerancia religiosa y aceptemos que todos los caminos van al cielo, el pluralismo religioso. Los curiosos, mis queridos hermanos, son minorías marginadas. Por naturaleza, son minorías marginadas, que en su deseo por conocer, se han resignado a la imposibilidad de encontrar la verdad. Allí vemos a esos griegos, metidos entre la multitud, marginados a lo mejor, porque no pertenecían al grupo religioso, pero tenían curiosidad, querían conocer. Estos curiosos, mis queridos hermanos, navegan en un mar de verdades relativas. Nunca encuentran la verdad absoluta. Visitan como turistas nuevos lugares religiosos, dejando su marca en cada nuevo lugar diciendo, ya estuve aquí, y ponen su nombre. Como los turistas cuando van a nuestros lugares arqueológicos y bueno, usted mismo a lo mejor quiere dejar una marca en algún árbol, en alguna piedra y usted dice, aquí ya estuve yo y pone su nombre y la fecha. Bueno, no hay que hacerlo, hermanos, es una mala costumbre y desagradable costumbre, rayar las paredes y todo eso, pero algunos turistas lo hacen. Esto los hace críticos por experiencia personal, cerrando su corazón a la posibilidad de la verdad absoluta. Estos turistas espirituales que van de religión en religión y dicen, ya probé con esto, ya probé con esto, ya probé con esto. Ya estuve en esta iglesia, ya estuve en esta otra y ya estuve en esta otra. Ya fui cristiano evangélico, ya fui cristiano pentecostal, ya fui cristiano católico y ahora soy mormón y luego seré testigo de Jehová y después seré adventista. Quieren visitar todos los concilios, los sistemas religiosos, dejando su marca y diciendo, ya estuve aquí y no me convencí y no encontré la verdad. Esta actitud indefinida les hacía ser un grupo excluido del sistema religioso judío. No eran aceptados allí. No eran aceptados dentro de esa cultura. Incircuncisos que no tenían derecho de entrar al templo, sino solo a quedarse en el atrio de los gentiles. Allí estaba un espacio fuera del templo para los curiosos. Cuidado, si ellos entraban al templo, corrían el peligro de ser muertos por la ley, es decir,
la ley decía que debían morir si ellos gentiles entraban al templo. Estaban excluidos. Curiosos indecisos, atiborrados de conocimiento, lo cual les daba inseguridad de decisión. Muy parecidos a nuestras nuevas generaciones, mis queridos hermanos, amigos que me escuchan. Muy parecidos a la cosmovisión que se nos está formando en este tiempo, en la era de la informática, donde el conocimiento está a un clic de distancia. Parece que tenemos mucha ignorancia. Sabemos de todo, pero tenemos poca profundidad en nuestras verdades. Y eso nos deja en un pantano relativista que nos hunde y nunca encontraremos la felicidad verdadera de encontrarnos con la verdad, al encontrarnos con la verdad. Todo conocimiento racional que los agnósticos o los curiosos puedan tener en este tiempo, o que esos griegos tenían en su tiempo, choca con la paradoja de la cruz. La cruz es una paradoja, mis hermanos, donde la muerte da vida. La muerte de uno le da vida a todos. Donde el rey victorioso muere para vencer el mal. ¿Qué película más contradictoria a nuestra lógica? La sangre que limpia los pecados. Las heridas que curan enfermedades. Aquellos curiosos, con su ansia de saber la verdad, se encontrarán con la cruz, que sencillamente desboronará todo lo que para ellos era, ya estoy próximo a encontrar la verdad. Al encontrarse con Jesús, descubrirán que toda su vida fue una contradicción. Todo curioso necesita al Cristo de la cruz. No lo olvide, por favor. Primera verdad, los curiosos también quieren ver a Jesús. Segunda verdad, los sacerdotes deben guiar a los curiosos a Jesús. Qué bonita historia la que leímos hace un momento. Estos griegos, mis hermanos, como lo vemos ahí en el versículo 20, versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe. Felipe era un discípulo de Jesús que tenía nombre griego, al igual que Andrés. Los dos usaban nombres griegos. Felipe era un nombre común de los griegos y Andrés también era un nombre común. Así que ellos eran como aquellos amigos que hemos tenido con nombres que no son comunes en nuestro contexto. En nuestro contexto es común que esté Huicho, esté Chepe, esté Nando, como me decían a mí cuando era niño. Pero de pronto aparece alguien que se llama Michael, que se llama Robert, y tiene nombres extranjeros y de una vez notamos que no pertenecen a esta cultura, sino son de otro lugar. Muy bien. Así era Felipe y Andrés. Aquellos griegos se acercaron a ellos o a Felipe y le pidieron algo. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esa fue la petición. Es posible que estos griegos, mis hermanos, estando en el atrio de los gentiles, vieron a Jesús volcar las mesas de los cambistas. ¿Recuerda esa escena cuando Jesús purificó el templo? Y esas mesas estaban por lo general ahí en el atrio para hacer los negocios. Y allí estaban posiblemente esos griegos cuando vieron a Jesús volcar las mesas. Quizá esos griegos estaban allí entre la multitud, como decimos, abriendo la boca, viendo como turistas, cuando de pronto la gente empezó a gritar, ¡Hosana! ¡Hosana! Y vieron con sus ojos que iba montado en un pollino Jesucristo. Les despertó curiosidad. Cualquiera haya sido la forma en que vieron a Jesús, les despertó esa curiosidad. Felipe otra vez no sabía qué hacer. Recuerden la lección en la historia pasada, Jesús le hace una pregunta y Felipe no supo qué hacer. Y ahora vemos otra vez, no sabía qué hacer. ¿Qué respuesta dar en esta situación? Hay curiosos allí que quieren saber de Jesús. Yo no sé qué hacer en este momento. Así que fue luego con Andrés, quien Andrés ya había aprendido la lección, ya sabía lo que debía hacerse siempre que no tuviera respuestas. Dejarlo todo en las manos de Jesús. Aleluya.
Dice la Biblia en el versículo 22, acompáñeme, dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¡Qué bonito! ¡Aleluya! Cada discípulo de este tiempo, mis queridos hermanos, encontrará con que vivimos en un mundo donde la curiosidad es la única verdad. El deseo de saber nos está dejando sin conocimiento. Hay personas que dedican mucho tiempo a YouTube y de YouTube sacan su enseñanza como que fuera YouTube una universidad, un centro de investigación científico. Y dicen, fíjense que dicen por allí, y comienzan a agarrar teorías absurdas, hechas por alguna persona que no tiene educación, pero que sabe manejar sus cámaras y todo eso. Bueno, estamos en una época, mis hermanos, donde nos estamos quedando sin conocimiento. Se saben muchas cosas que no se conocen en verdad. La gente sufre de conocimiento superficial y conocimiento relativo. Escogen lo que más les gusta de cualquier filosofía o cualquier religión. Escogen, me gusta esto, quedándose con lo que les conviene a su egoísmo y a su placer. Pero esa actitud de hoy no debe ser impedimento para que deseemos que las personas conozcan a Jesús. Aleluya. Las puertas deben estar abiertas hoy para los curiosos. Y quiero decirle a usted que me escucha, si es una persona curiosa, con todo respeto se lo digo, las puertas de la iglesia siempre estarán abiertas para usted. Si usted tiene deseos de conocer más de Jesús, las puertas de la iglesia estarán abiertas para que usted se acerque. Y con todo mi corazón espero que usted logre encontrarse con Jesucristo, como aquellos griegos tenían ese interés. Debemos entablar, querida iglesia, diálogos que permitan puentes con los jóvenes deseosos por encontrarse con la verdad que satisfaga realmente toda curiosidad. Permitamos que estos mochileros actuales que deambulan sin rumbo por la vida encuentren en Jesús aquel lugar donde digan, aquí quiero quedarme. Aleluya. Porque de tanta búsqueda, tarde o temprano uno encontrará ese lugar donde uno dice, aquí quiero pasar el resto de mis días. Y ojalá que sea con Jesús. Que cuando se encuentren con el Jesús verdadero, el Jesús de la cruz, digan, no necesito más. Él lo llena todo. Él es mi verdad. Él ha sido al que yo he estado buscando siempre. Así como Andrés, recuerde usted que también Pablo les presentó a los gentiles al Dios no conocido. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 17, versículo 23. Personas religiosas que tenían un sinnúmero de ídolos. Allí estaban sus imágenes, pero habían dejado un espacio vacío que tenía una inscripción que decía, este espacio es para el Dios no conocido. Si es que existe un Dios verdadero por allí, este es su espacio. Y San Pablo dice, ese que no tiene imagen, ese espacio que ustedes tienen allí vacío, es de quien yo deseo hablarles, de Jesucristo. Aleluya. Así nos toca hoy día, mis queridos hermanos, hacer una especie de apología, defensa de nuestra fe. Pero no tanto para defender nuestra fe cristiana, sino para explicar a estos griegos actuales que están cansados de tanta religión y ninguna les satisface. Todo curioso necesita al Cristo de la cruz, no lo olvide. En esa cruz está la respuesta a sus preguntas. La admiración que tienen por Jesús tendrá los argumentos para abrazarse a esa cruz y satisfacer la necesidad, la sed de su alma. Los sacerdotes debemos guiar a los curiosos a Jesús, no lo olvide. Hay personas necesitadas, hay personas con preguntas, hay personas que quieren ver en la iglesia la representación del Cristo verdadero. Usted y yo, que somos sacerdotes del Señor, debemos acercar a los curiosos a Jesús, como lo hizo Andrés junto con Felipe.
la tercera verdad que quiero dejar en su corazón: Jesús se les revelará en la cruz. A esos curiosos que buscan, tal vez como los mismos judíos, a un Cristo glorioso, a un Cristo extraordinario, lo encontrarán. Pero primero, Jesús se les quiere revelar en ese escenario de la cruz, que es el único camino para acceder a la gracia del Padre. Jesús dará una respuesta paradójica a esa pregunta, a ese acercamiento que Andrés quería tener con los griegos y Jesús. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. Jesús dio una respuesta, pero era una respuesta paradójica, mis hermanos. No era conforme a lo que ellos deseaban escuchar plenamente. La primera parte de esa respuesta indicaba claramente lo que Andrés y Felipe y todos los demás querían oír. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Todos estaban de acuerdo y todos querían escuchar eso. Jesús les había estado anunciando: yo soy el Cristo, yo soy el camino. Y habían estado cerca de Jesús, acompañándole en la tormenta, cuando Él calmó la tormenta, viendo los milagros, viendo la multiplicación. Ellos eran los testigos. Para ellos estaba clara la película. Él es el Mesías, dijo Andrés desde el principio. Hemos hallado al Mesías. Y ahora, conforme a lo que ellos creían, y Jesús se los estaba diciendo, llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. Por fin el tiempo que tanto habían soñado sucedería. Jesús se manifestaría como rey. No había dudas de eso. Él poseía el respaldo divino para hacer posible aquella utopía nacional. Solamente el Mesías tendría el respaldo divino. Así fue anunciado, así se creía, y en Jesús estaban todas las evidencias. Jesús sería glorificado. Él era el Hijo del Hombre que lo salvaría. Pero el versículo tiene una contraparte conectada en el versículo 24. Y Jesús les dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aleluya. Jesús no había terminado de hablar entonces. Ahora agregó esta idea, un tanto confusa para los discípulos que le oían. Jesús les había dicho: llegó el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ellos dijeron: es el tiempo que estábamos esperando. Pero ahora Jesús les dice: de cierto les digo, les aseguro, se los afirmo, que antes de que yo sea glorificado, primero tengo que morir. Como una semilla se deposita en la tierra. Porque si no se deposita, la semilla queda sola. Pero si se deposita, entonces puede dar su fruto. Y en este caso, el fruto de la salvación. Aleluya. Esto aparentemente contradecía la primera declaración. Pero ya Juan, el escritor de este evangelio, nos da una declaración. Él había dicho en el versículo 16: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Así que en ese momento había confusión para Andrés, para Felipe. Pero Jesús les estaba diciendo la verdad del Evangelio. Para que los griegos le conocieran, primero Jesús debía ser glorificado. Y para que Jesús fuera glorificado, primero tendría que morir. Faltaba más
Entonces, Jesús les declaró también, la cruz sería su destino para Andrés y para Felipe, que también fueron martirizados. El que ama su vida, dice el versículo 25, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la verdad que todos deben conocer, mis queridos hermanos. Para verdaderamente vivir hay que estar dispuesto a renunciar al egoísmo. Y aquí viene el llamado para usted, sacerdote del Señor. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a ese egoísmo. Estar dispuestos a dar la vida por una empresa trascendente e importante como lo es la salvación del mundo entero. Andrés y Felipe no entenderían que presentar a Jesús entre los gentiles no sería una tarea fácil. Y es un desafío que yo le traslado a usted también. Cada vez que nosotros queremos ayudar a los curiosos, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Cada vez que usted y yo queremos acercarnos a las clases marginadas de nuestra sociedad, posiblemente al colectivo LGBT, posiblemente a lo mejor al grupo de madres solteras de nuestra sociedad, quizá querramos acercarnos a los grupos juveniles que están envueltos en pandillas y en narcotráfico o en consumo de drogas. Quizá querramos llegar a clases marginadas que buscan, que anhelan tener un encuentro con Jesús, pero ellos representan las personas que han sido descalificadas por el mismo sistema religioso. Si usted quiere acercarse a ellos, de seguro que usted encontrará que hay un alto precio que pagar. Pero yo le animo para que usted asuma con entusiasmo ese desafío que el Señor le presenta. Para Andrés y para Felipe, quizá hubiera sido algo de mucho prestigio, que también los griegos ahora tuvieran curiosidad por conocer a Jesús. Aquellos que venían de las clases a lo mejor educadas de esa sociedad, como lo eran esos gnósticos griegos, y que ellos tuvieran interés, ellos a lo mejor dirían, qué bueno. Pero entonces Jesús les dice, llegó el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y para ser glorificado primero tiene que morir como una semilla, porque si no es depositado en la tierra, nunca germinará y dará su fruto. No lo entendían ellos lo que iba a pasar, pero ellos lo descubrieron con su propia vida cuando fueron perseguidos. Llegaron a Asia Menor, llegaron a las partes fronterizas entre Asia y Europa para predicar el Evangelio. Y tanto Felipe como Andrés, en medio de los gentiles curiosos que querían conocer a Jesús, les presentaron a Jesús, pero a través de su propia muerte y del sacrificio que estuvieron dispuestos a hacer. Acercarse a los marginados y excluidos, mis queridos hermanos, presenta el riesgo de perder la vida, de sacrificarse para hacer posible la revelación de la cruz de aquellos que deseaban ver a Jesús. Felipe y Andrés, así como todos los discípulos, fueron puentes para que los gentiles excluidos conocieran a Jesús. Y eso lo pagaron con sus propias vidas. Tengo muchos amigos que para ofrecer el mensaje del Evangelio han tenido que dejar sus ciudades, sus casas y viajar a otro país donde hay personas que necesitan conocer del Señor. Hay personas que quieren saber la verdad, pero en medio de su sistema, en medio de sus costumbres, sencillamente tienen altas barreras. Y mis amigos, misioneros enviados a predicar la palabra, han tenido que ofrecer su propia vida para que las personas se encuentren con Jesús. Pagando el precio ellos y sus familias, les admiramos muchísimo, pero es el camino de todos aquellos que como sacerdotes del Señor desean presentarle a los curiosos a Jesús. Quiero terminar esta reflexión, este mensaje, con una conclusión. Ser sacerdotes, mis queridos hermanos,
servir de puentes entre los curiosos y Jesús es una tarea de mucho compromiso. No lo olvide. Por eso ser sacerdotes de Jesús es haber elevado nuestro nivel de discípulos de Jesús. Es haber comprendido cuál es la razón por la que Jesús nos tiene sobre esta tierra. Y aquel ideal de la reforma que iniciamos hablando el 1 de noviembre, mis queridos hermanos, que envuelve sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura, solo a Dios la gloria. ¿Qué significa todo eso? Significa que usted y yo tengamos en el corazón el deseo de no ocultar a Jesucristo, y las personas que quieren conocerle, les digamos, quiero presentarte a Jesús. Pero en eso usted debe comprender que hay un alto precio que pagar, porque las mismas personas que desean conocer a Jesús también serán las personas a las que usted les debe dedicar con mucha paciencia su propia vida, sus recursos, su tiempo, su entusiasmo, sus energías. Requiere compromiso el ser sacerdotes del Señor. Requiere paciencia, requiere humildad. Es un sacrificio que implica ofrecer la vida, renunciando a toda búsqueda personal, más que solo aquella que permita encontrarse con Jesús glorificado desde la cruz. Aleluya. En esta lección, mis queridos hermanos, observamos que Andrés fue un sacerdote para los curiosos de su época. Gentiles excluidos que pudieron encontrarse con Jesús, como nosotros hemos podido también. Gente cansada de buscar y no encontrar, resignados a una mente agnóstica como la que vemos comúnmente en nuestro tiempo. Y eso es la peor realidad a la que pueden estar optando las personas educadas en este tiempo. Tanta evidencia y deciden no creer en nada. Qué triste realidad. Todo curioso necesita encontrarse con Jesús en la cruz. No lo olvide. Si usted me permite, quisiera hacer una oración por su vida, para que en este año que estamos terminando y en el año que se avecina, usted pueda comenzar a hacer los planes correctos. ¿Qué quiere hacer con su vida como discípulo del Señor? ¿Quiere convertirse en un curioso visitando todas las iglesias de la ciudad? ¿O quiere usted asumir un compromiso con el Señor para ayudar a otros a que se encuentren con Él? En su lugar de trabajo, su lugar de cotidianidad, habrán personas que quieren encontrarse con Jesús. Quiero orar por usted. Amado Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por la vida de mis hermanos y hermanas, quienes creen en ti y saben que tú eres la verdad y han tenido un encuentro personal contigo. En este tiempo que hemos estado reflexionando sobre el sacerdocio universal, permite, Señor, que las ideas nos queden claras en el corazón. Nosotros somos secundarios y tú eres lo primero. A quien la gente busca es a ti, Señor. Nosotros queremos ser sacerdotes para nuestra familia y para nuestros amigos. En nuestro caminar como sacerdotes tuyos, Señor, queremos seguir siendo invitados a esta misión y que tú nos hagas preguntas. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ayúdanos como Andrés a tener respuestas correctas que ofrecerte, aunque parezcan muy locas ideas. Nosotros queremos ofrecerte lo que tenemos para que la misión avance, Señor. Y como hoy hemos aprendido, nos vamos a encontrar con personas que ya conocemos, personas curiosas, personas que saben muchísimo, pero que tienen dificultades en su fe y se han resignado a no creer en nada, aunque tengan una abundancia de evidencias. Permítenos, Señor, como aquellos griegos que buscaron encontrarse contigo, queremos nosotros, Señor, llevarlos hasta la cruz para que se encuentren con el Cristo de la gloria en esa cruz gloriosa donde nosotros encontramos salvación. Padre, ayúdanos para que en este tiempo de tanta necesidad nosotros seamos puentes que conecten al mundo contigo, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Que la paz del Señor quede con usted. Mi abrazo para usted y toda su familia. Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.